Hola, soy Jimena. Hola, yo soy José Luis. Hola, yo soy Maite. Hola, yo soy Diana y en este video vamos a platicar sobre las aplicaciones de los nanotubos de carbono en la purificación del agua. Uno de los problemas más grandes de nuestros tiempos es la contaminación del agua. Este año, en 2021, la UNESCO presentó un reporte llamado Valorando el agua. En él reportaron que en 2015 las pérdidas económicas debido a riesgos del agua se estimaron en 200.000 millones de dólares. Pero claramente, las cuestiones económicas no son los únicos problemas respecto al agua, ni son los más grandes. En el año 1900, 32 millones de personas vivían con escasez de agua. Hoy en día, 2.000 millones de personas viven en lugares con estrés hídrico, y se proyecta que para 2050, 3.1 miles de millones de personas vivan con escasez de agua. En el mismo reporte de la UNESCO se presenta una tabla con las tecnologías de la cuarta revolución industrial y en qué área pueden ayudar a solucionar el problema del agua. Los materiales avanzados son clasificados como potenciales soluciones para poder asegurar la calidad del agua. Entre estos materiales avanzados están los nanotubos de carbono, que son sistemas de moléculas de carbono con diámetros en la escala de los nanómetros y pueden medir de largo hasta algunos milímetros. Sus estructuras presentan una fuerte interacción molecular, ya que estas están unidas con enlaces sp2 y fuerzas de Van der Waals que mantienen la forma tubular de los nanotubos de carbono. Existen varios métodos de síntesis de estos materiales, pero uno de los más importantes es la deposición química de vapor. Este método consiste en un horno de alta temperatura, en el cual se colocan nanopartículas metálicas que accionan como catalizadores. A partir de estas empiezan a crecer los nanotubos, disociando la fuente de carbono de las partículas y fijándose a la pared de los nanotubos mientras estos se van alargando. Existen principalmente dos tipos de nanotubos, los que se conforman de una pared y los que se conforman de múltiples paredes. En la purificación del agua es común el uso de estos últimos. Una de las formas en las que se pueden usar los nanotubos de carbono para la purificación del agua es la adsorción. La adsorción es un fenómeno de superficie, en el cual átomos, moléculas o iones de un gas o de un líquido se difunden en la superficie de un sólido. Antes que nada, tenemos que definir la diferencia entre absorción y adsorción. Como vemos aquí, la absorción ocurre en el seno del sólido a lo largo de todo su volumen, mientras que la adsorción ocurre únicamente en la superficie del sólido. Existen adsorción química y adsorción física. En la adsorción química, las moléculas, átomos o iones forman un enlace con la superficie sólida, y lo cual implica una transferencia de electrones, mientras que en la adsorción física, las moléculas, átomos o iones se sostienen en la superficie mediante fuerzas intermoleculares débiles, como las fuerzas de Van der Waals. En el proceso de la adsorción existen dos clasificaciones para las especies que toman parte del proceso. Una es el adsorbato, que es el soluto que es absorbido, y la otra es el adsorbente, que es el sólido sobre cuya superficie sucede la adsorción. Una de las grandes ventajas de los nanotubos de carbono es que se pueden funcionalizar para poder así controlar mejor sus propiedades y por lo tanto qué tipo de moléculas se absorben en ese nanotubo. ¿Qué significa funcionalizar? Funcionalizar significa modificar las propiedades de un nanotubo de carbono mediante la absorción de átomos o moléculas en las paredes exteriores de los nanotubos de carbono. Generalmente, para obtener un nanotubo con carga positiva, se utilizan sales de amonio. Para obtener un nanotubo con carga negativa, se utilizan grupos sulfonato. Y para obtener un nanotubo hidrofóbico, se utilizan compuestos aromáticos. Así, se pueden cambiar las propiedades físicas de la superficie,
y poder tener mayor control sobre qué tipo de contaminantes va a seleccionar el nanotubo para absorberse en su superficie. Una vez que comprendemos qué tipo de grupos funcionales se le puede poner a los nanotubos de carbono, entonces podemos empezar a discutir sobre las membranas que podemos hacer para tratar agua. La idea básicamente de tratar el agua es que puedes remover algunos componentes tóxicos, sustancias orgánicas contaminantes, puedas eliminar incluso metales pesados o se ha pensado hasta poder desalinizar el agua de mar. Entonces, ¿qué son las membranas? Básicamente las membranas de nanotubos de carbono son superficies por las que se atraviesa una mezcla para tratar de separarla y para funcionar básicamente dejan pasar más una sustancia que de otra. Un ejemplo es un papel de filtro. Deja pasar el agua, pero no las partículas que tenga. Idealmente, una membrana te permite separar con gran selectividad las sustancias sin retener mucho el flujo. Y aquí es donde entran los nanotubos de carbono. Entonces, una de las membranas que se ha propuesto es con nanotubos verticalmente alineados. Aquí se crean las membranas como si fuera una coladera, permitiendo que las moléculas como las de agua pasen por en medio y que las moléculas más grandes no puedan atravesarla. Debido a que pasan las moléculas de agua a través de los huecos, su selectividad es muy alta y permiten un gran flujo. Además, funcionalizar dos tubos puede hacer que seas más selectivo con lo que estés tratando de separar. También existen las membranas de tubos no alineados, donde, aunque no se aproveche tal cual que atraviese por el hueco, sí pueden aprovecharse fenómenos de absorción y que sean impermeables a algunas sustancias para poder separarlas. Otro tipo de membranas son las conocidas como bucket papers. Estas tienen propiedades diferentes que dependen de los contaminantes que se van a filtrar y por lo tanto de la funcionalización. Para su fabricación se disuelven los nanotubos funcionalizados en un solvente y mezclando a partir de una sonicación se obtiene una mezcla. Después, esta mezcla se coloca en un molde para comprimirlo y esperar a que el solvente se evapore. El resultado es una fibra negra que, al observarse con un microscopio, se pueden distinguir los diferentes nanotubos que tienen diferentes direcciones. Estas membranas son un gran ejemplo de las aplicaciones de los nanotubos de carbono en la purificación del agua. Como ya nos platicó Jimena, la adsorción es un proceso que toma un papel muy importante en la purificación del agua con nanotubos de carbono. Hablemos cómo funciona cuando se busca obtener agua potable a partir de agua de mar. La sal es un compuesto químico formado por cationes y aniones, que son iones con cargas positivas y negativas. En el agua de mar, la sal está formada principalmente por cloro, con carga negativa, y sodio, con carga positiva. A partir de las funcionalizaciones de las paredes de los nanotubos, es posible que estos no solo interaccionen con fuerzas débiles de Van der Waals, sino también a partir de las nubes de electrones de los grupos funcionales, separando los iones positivos y negativos de las sales del agua. Para evitar que estos iones obstruyan los canales por los que pasa el agua, también se pueden funcionalizar los bordes de los nanotubos, removiendo así los iones de las sales y permitiendo el paso solo a las moléculas del agua. Los nanotubos de carbono sirven como filtros de membrana de exclusión, ya que permiten el flujo del agua mientras bloquean el flujo de contaminantes. Esto es debido a su hidrofobicidad y generan un transporte ultra eficiente de las moléculas dentro de los nanotubos de carbono. Otro proceso de tratamiento de agua es la oxidación catalítica de aire húmedo. En este proceso se utiliza el oxígeno del aire para convertir los contaminantes dentro del agua en CO2 y agua mediante una reacción de oxidación en la presencia de un catalizador heterogéneo. Recordemos un poco cuáles son los catalizadores heterogéneos. Ellos casi siempre son metales donde los reactivos se absorben en la superficie, después reaccionan en esta superficie y se desabsorben formando un nuevo producto. Se ha estudiado el uso de CNTs como catalizadores gracias a sus excelentes propiedades de transferencia de electrones a través de su red aromática, lo que eficientiza la reacción de oxidación. En este caso, para el proceso de oxidación catalítica del aire húmedo. En este proceso, la reacción que más se utiliza es la de Fenton,
donde se utilizan los iones de hierro, y en este caso también se ha utilizado los nanotubos de carbono de multipared, donde junto con los iones de hierro se colocan en una membrana de politetrafluoroetileno o PTFE. En la reacción de Fenton se producen radicales libres, los cuales son especies químicas altamente reactivas. Esto es porque les falta un electrón en su capa de valencia y lo que quieren hacer es aparear este electrón desapareado, quitándole un electrón a otra especie química. Y bueno, ¿cómo se producen estos radicales libres? Pues existen dos tipos de rupturas de enlace covalente. La primera es la ruptura heterolítica, donde una especie que conforma el enlace covalente se lleva los dos electrones del enlace, mientras que en la ruptura homolítica, una especie se lleva un electrón y la otra especie se lleva el otro electrón del enlace covalente, formando por ejemplo aquí dos radicales libres. Y bueno, en el proceso de Fenton, primero llega el oxígeno al catalizador, que son los nanotubos de carbono, produciendo el peróxido de hidrógeno, que es un muy buen oxidante. Y como mencionaba anteriormente, están los iones de hierro en la membrana, y bueno, estos iones reaccionan con el peróxido de hidrógeno, oxidándose, es decir, perdiendo un electrón, y después formando el ion hidróxido y los radicales libres de hidróxido, los cuales son de las especies más oxidantes que existen. Y al ser tan oxidantes, cuando reaccionan con los contaminantes orgánicos, se forma CO2 y agua. Bueno, el proceso industrial de la oxidación catalítica del aire húmedo es el siguiente. Primero se bombea el agua a tratar, después se lleva a un precalentador para obtener la temperatura necesaria para que ocurra la reacción. Después se añade el aire, que va a ser la fuente de oxígeno, y este agua va a pasar por la membrana que les mencioné anteriormente, donde va a estar los iones de hierro y el nanotubo de carbono. Posteriormente se recuperará el agua ya tratada. Con ayuda de la luz y otros catalizadores, puede eliminar sustancias como el fenol del agua o partículas de aceite. Para lograrlo, se ha investigado el dióxido de titanio, el mismo que se encuentra en el bloqueador, para degradar las partículas al pasarlas por una membrana con nanotubos, y se ha visto que puede mejorar el flujo a través de las membranas y reducir la cantidad de contaminantes en el agua. Este método funciona muy bien para remover también las emulsiones de aceite en agua, permitiendo que pueda así purificarse, no solo eliminándolas con una membrana, sino también destruyendo al aceite. Estas son algunas de las maneras en las que se puede hacer uso de la nanotecnología, y en este caso de los nanotubos de carbono, en la purificación del agua. Actualmente ya existen modos de filtración del agua haciendo uso de nanomateriales. Sin embargo, aún hay mucho por estudiar respecto a este tema.